noches. Al saludarlos, estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Aboga Díaz-Canel por diálogo constructivo entre la CELAC y la Unión Europea. Cumple intensa agenda de trabajo canciller cubano en Bruselas. Atienden médicos cubanos en Nepal más de 7.300 personas. El primer vicepresidente de los consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, llegó este martes a Bruselas al frente de la delegación cubana que asistirá a la segunda cumbre CELAC-Unión Europea. A su llegada conversó con la prensa sobre la importancia del evento y las posiciones que defenderá Cuba en ese encuentro. América Latina y el Caribe llegan con insatisfacciones a esta cumbre, aseguró a su llegada el dirigente cubano. La relación en igualdad de condiciones que una vez prometió Europa nunca se llegó a concretar. Cada vez las asimetrías son mayores, cada vez las diversidades en el desarrollo son mayores y también hay puntos de vista diferentes de cómo los países europeos y cómo los países latinoamericanos y del Caribe vemos los elementos alrededor del desarrollo y sobre todo las políticas de cómo lograr el desarrollo. Por lo tanto, hay una insatisfacción en los países latinoamericanos y el Caribe con relación a lo que se ha avanzado en esta alianza birregional. Por lo tanto, la cumbre es un espacio precisamente para revisar y para proponernos qué alcanzar y cómo perfeccionar toda esta relación birregional. Díaz-Canel recordó que uno de los puntos más polémicos del diálogo birregional es Venezuela. Todo el proceso de desestabilización por diferentes métodos que se ha tratado de llevar en Venezuela pueden provocar también una desestabilización en la región. Y yo creo que ahí hay también un propósito, que es el propósito de despojar al pueblo bolivariano del legado de Chávez. A pesar de las diferencias, existe la voluntad de acercar posiciones y un inmenso campo de cooperación. Yo creo que hay capacidades para que abordemos en una agenda y en un diálogo político de cooperación temas como el desarrollo sostenible, temas como problemáticas sociales de la salud, la seguridad ciudadana, los temas migratorios, los temas de la lucha contra la droga, cómo avanzar también en un intercambio científico-técnico, educacional, en los problemas de cambio climático y medio ambiente. Y todo esto hay que tomarlo en cuenta sin soslayar la deuda histórica que tienen los países europeos con la América Latina y el Caribe, con nuestros pueblos. En el caso de Cuba, calificó de más fluidas las relaciones con la Unión Europea tras el restablecimiento del diálogo político. Hay un nuevo escenario que es el de las relaciones, el proceso de restablecimiento y posterior normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Por lo tanto, también nuestra relación con Europa indudablemente está matizada por estos acontecimientos que marcan no solo nuestra dimensión nacional, sino también la dimensión de América Latina, el Caribe y Europa. El primer vicepresidente encabezará la delegación cubana al segmento de alto nivel previsto para los días 10 y 11. En la cita deben aprobarse 3 documentos consensuados en las reuniones de altos funcionarios y cancilleres. Desde Bruselas, Bélgica, Adrián Migueles, Antonio Gómez y Oliver Zamora Oria, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La segunda cumbre CELAC-Unión Europea reunirá en Bruselas a casi 40 jefes de Estado y representantes de 61 países. Oportunidad también para concertar reuniones bilaterales entre las delegaciones asistentes. En la tarde de este martes, el ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, sostuvo encuentros oficiales con sus homólogos de Alemania, Hungría y Suecia. El ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, arribará a nuestro país próximamente. La noticia se dio a conocer este martes cuando el diplomático cubano extendió la invitación a su par germano. La visita dará un impulso extraordinario a las relaciones entre La Habana y Berlín, un actor importante dentro de la comunidad europea. He tenido el primer encuentro con mi colega cubano. Agradezco en primer lugar la invitación a visitar Cuba, lo cual he aceptado realizar en el segundo semestre de este año.
Quiero agradecer la invitación, pero también quiero decir honestamente que en Europa y Alemania estamos contentos, pues tras muchas décadas de estancamiento y mutismo entre los Estados Unidos y Cuba, esta etapa evidentemente ha concluido. Por su parte, el canciller cubano se refirió a las posibilidades que se abren con una relación más estrecha entre ambos países. Alemania es un socio económico importante de nuestra isla. Diese Beziehungen zählen auf eine solide Basis. Deutschland ist ein wichtiger Wirtschaftspartner für unsere Insel. Los procesos de modernización de la economía cubana significan también una oportunidad para las compañías alemanas. Der Modernisierungsprozess der Wirtschaft in Kuba bietet auch Chancen für die deutsche Wirtschaft. Tenemos toda la voluntad para continuar expandiendo los vínculos bilaterales en todos los planos. En la misma tarde, Rodríguez Parrilla sostuvo además encuentros con sus homólogos de Hungría y Suecia. Las reuniones son una muestra del avance de las relaciones entre Cuba y algunos países europeos y el interés en profundizarlas. Un proceso que se enmarca en el reinicio del diálogo político con la Unión Europea, que los días 15 y 16 de este mes tendrá su cuarta ronda en esta ciudad. Desde Bruselas, Antonio Gómez, Adrián Migueles y Oliver Zamora, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Venezuela calificó este martes como una provocación del nuevo gobierno de Guyana las falsas afirmaciones divulgadas sobre el diferendo territorial entre ambos países. La jefa de la diplomacia venezolana, Delcy Rodríguez, consideró inadmisible la posición del nuevo ejecutivo guyanés, que catalogó de ilegal las zonas de defensa integral marítimas e insulares en el llamado territorio del Esequibo, reclamado por Caracas y administrado por Georgetown. Por otra parte, el defensor del pueblo Tarek William Saad denunció en rueda de prensa que la estancia del expresidente del gobierno español, Felipe González, en la nación suramericana formó parte de una campaña fascista. González tuvo que abandonar Venezuela después de que se suspendiera su participación en la vista del caso de los opositores golpistas detenidos Antonio Ledesma y Leopoldo López, como era su propósito. El Partido de la Revolución Democrática, PRD, dejó de ser hoy la agrupación política hegemónica en el Distrito Federal de la Ciudad de México, según datos del Instituto Nacional Electoral. El PRD fue castigado por el electorado luego de dominar las estructuras de poder político en la capital mexicana durante los últimos 18 años. Grupos comunitarios en Estados Unidos demandaron hoy el cese de la brutalidad policial contra los afronorteamericanos, tras un incidente de uso excesivo de la violencia por uniformados contra jóvenes negros en McKinney, Texas. El video del hecho fue colocado en internet y generó nuevas críticas contra la actuación de los uniformados. Y una potente explosión en un depósito de petróleo en las proximidades de la capital ucraniana dejó 5 muertos y 14 hospitalizados, entre ellos varios bomberos. Versiones preliminares indican que el desastre se debió posiblemente a un fallo técnico en el almacenaje o a un incendio provocado. Orlando Ancís, Redacción Internacional. Bienvenidos a los deportes. La Selección Nacional de Fútbol comenzará su aventura mundialista rumbo a Moscú 2018, cuando enfrente a Curazao este miércoles y el próximo domingo 14 en el Estadio Pedro Marrero, en busca de avanzar a la ronda semifinal de CONCACAF. Sobre el tema, Niurka Talancón preparó el siguiente trabajo. Durante uno de los últimos entrenamientos de la absoluta se vieron sobre el campo las ideas de Raúl González Triana para el encuentro de ida, donde se buscará evitar los fallos cometidos ante el equipo neoyorquino. En una sesión marcada por el trabajo táctico, el capitán Yenier Márquez retrasó unos metros su posición en la cancha y apareció en el centro de la saga junto a Arturo Dispé. Mientras, Jorge Luis Clavelo formó pareja con Andy Vaquero en el doble pivote del centro del terreno. Esta es una serie de 180 minutos y el primer objetivo de los cubanos es sacar un buen resultado en la ida para cerrar la clasificación en casa. Un empate con goles acercaría a los conducidos por Triana a su meta, aunque lo ideal sería un triunfo por cualquier marcador. Comienza la carrera mundialista para Cuba y el primer paso, derrotar a Curazao.
El partido entre Cuba y Curazao será transmitido en vivo por Tele Rebelde este miércoles desde las 8 de la noche. Igualmente, en la señal del canal de los deportes en Cuba, a partir del jueves 11, los partidos de la Copa América de Fútbol Chile 2015. Y así vimos el deporte en el estelar. Tengan buenas noches. Gracias, Manolo. Continuamos con otras informaciones. Y la nueva terminal para el servicio interprovincial de pasajeros de La Habana comenzará a funcionar este miércoles 10 de junio. A la inauguración asistieron la integrante del Buró Político y primera secretaria del partido en la capital, Mercedes López Acea, el vicepresidente del Consejo de Ministros, Antonio Enrique Luzón Batlle, y el ministro del Transporte, César Arocha Macit, junto a otros dirigentes. Este era el local de la antigua carpintería en la calle Gancedo, entre Villanueva y Línea del Ferrocarril, en La Habana Vieja. En menos de 2 meses, fuerzas constructoras del sistema del transporte y una cooperativa no agropecuaria dedicada a la construcción convirtieron el lugar en la nueva terminal de última hora para el servicio interprovincial. En la inauguración, la integrante del Buró Político y primera secretaria del partido en la capital, Mercedes López Acea, felicitó y dialogó con quienes hicieron posible la terminación del proyecto. Ahora resta también que los trabajadores, los colectivos laborales que tienen que lograr que esto funcione bien y se corresponde al resultado del trabajo y la satisfacción de la gente con el esfuerzo que se ha hecho, cumplan con su deber y estamos convencidas de que así lo van a hacer. El ministro del Transporte, César Arocha Macit, destacó las facilidades y condiciones de la nueva terminal. César llamó a sus constructores a de inmediato trasladarse hacia la Cubre para acondicionar esa terminal encargada de asumir a partir del 23 de junio la totalidad de las operaciones y servicios ferroviarios ante el comienzo de la restauración integral de la estación central de La Habana. Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El curso docente 2014-2015 está a punto de concluir. Por estos días se impone el análisis de lo logrado y lo que es perfectible para el próximo periodo lectivo. Este proceso ya entró en una de las etapas más importantes a juicio de los especialistas del sector, los seminarios a directores de escuelas. Por su condición de capital, La Habana tiene particularidades en el sector educacional que requieren atención diferenciada. Hoy la provincia tiene una red escolar de 1.225 centros estudiantiles que acogen a más de 250.000 de niños, adolescentes y jóvenes. Los directores de escuelas y las autoridades municipales se reúnen por estos días para el análisis de las adecuaciones introducidas el pasado 1 de septiembre. Tenemos que seguir trabajando fundamentalmente en el horario de la tarde. El horario de la tarde no es un horario que deja de ser de actividad docente, sino cambia la forma de la actividad. Es decir, es la actividad complementaria que le llamamos, que es la que complementa el contenido con las variantes del uso de la biblioteca, fomentando la lectura en los estudiantes. No obstante, aún la capital no resuelve el viejo dilema de la cobertura docente, pues todavía necesita 4.122 maestros. A pesar de esas insuficiencias, se aplicaron alternativas para que no quedara un solo alumno sin profesor este curso escolar. Pero no es eso lo que se quiere. De La Habana se reclama a sus maestros, los que deben salir de sus aulas, de las escuelas capitalinas. Liudmila Talancón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches. Cuba se mantiene con condiciones del tiempo muy inestables, por lo que se han reportado lluvias en gran parte de nuestro país, y ayer se reportó una tormenta local severa con caída de granizos en Camagüey y también vientos fuertes en Racha. Y observen en el mapa del tiempo que Cuba se mantiene bajo la influencia de las altas presiones, y en la imagen de satélite se puede observar los nublados que se mantienen influyendo con actividad de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas a lo largo de todo nuestro país, y también están relacionados con la
presencia de esta hondonada o vaguada que interactúa también con esta activa onda tropical que se encuentra en el Mar Caribe. Y para mañana se mantienen similares las condiciones del tiempo, aunque pudiera disminuir algo la probabilidad de lluvia, pero se mantiene alguna probabilidad en horas de la tarde y hasta primeras horas de la noche. Estará amaneciendo en la región occidental con cielos parcialmente nublados y las temperaturas mínimas en la madrugada estarán entre 21 y 23 grados. Por la tarde estará nublado con algunos chubascos y tormentas eléctricas y temperaturas máximas de 31 y hasta 32 grados Celsius. En las provincias de la región central un amanecer también con sol y algunas nubes, temperaturas mínimas de 21 y 22 grados. Por la tarde estará nublado con algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas y temperaturas máximas alrededor de los 31 grados Celsius. En el oriente del país también un amanecer parcialmente nublado y con poca nubosidad hacia el interior y sur, temperaturas mínimas de 21 y 23 grados Celsius. Por la tarde las temperaturas serán elevadas con valores de 32 y hasta 33 grados en Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo, y ocurrirán algunos chubascos y tormentas eléctricas principalmente hacia zonas del interior y sur. Para los próximos 3 días se pronostica que se mantiene elevada la probabilidad de lluvias principalmente en el occidente y centro de nuestro territorio, y las temperaturas extremas se mantendrán elevadas y con poca variación, máximas en la tarde de 32 y hasta 34 grados Celsius. En resumen, se pronostica para mañana algunos chubascos y tormentas eléctricas en gran parte del país. Esto es todo en cuanto al tiempo. Que tengan un feliz día y hasta mañana. Gracias, buenas noches, doctora. Este miércoles comienza en Bruselas la reunión de alto nivel de la segunda cumbre CELAC-Unión Europea. Según reportan nuestros corresponsales en esa ciudad europea, en la noche de hoy las delegaciones de ambas regiones no habían logrado consenso en temas relacionados al desarme nuclear y la ayuda al desarrollo. Se van calentando los motores de la segunda cumbre CELAC-Unión Europea, tras un grupo de eventos previos para colegiar los documentos que posteriormente aprobarán los jefes de estados y de las delegaciones asistentes. Este martes también comenzó el arribo de mandatarios, entre ellos el ecuatoriano Rafael Correa, presidente pro tempore de la CELAC, quien trajo propuestas concretas a la cita. Vamos a dirigir estas sesiones plenarias, vamos a dar el discurso de apertura y vamos a plantear los 5 ejes que hemos planteado en CELAC como agenda de trabajo hasta el 2020. Un punto que ya logró consenso fue la condena al bloqueo estadounidense contra Cuba, calificado por el segmento de altos funcionarios como un daño humanitario al pueblo de la isla. Pero aún hay temas pendientes en la mesa de negociación. Hay diferencias, por ejemplo, respecto a tratar el tema del derecho al desarrollo. A veces eso no se quiere aceptar con claridad. El tema que tiene que ver con la proliferación de las armas nucleares, la no aceptación de que haya pruebas de armas nucleares en nuestra región, el transporte de los desechos, etcétera. Los cancilleres latinoamericanos se reunieron en las primeras horas de la mañana para consensuar sus propuestas a la cita con sus homólogos europeos, que continúa todavía a altas horas de la noche. Los documentos serán presentados el miércoles a los mandatarios y jefes de delegaciones. Bruselas es considerada la capital de Europa, pero perfectamente podríamos decir que por estos días es también la capital de América Latina. Mañana será una jornada intensa, el segmento de alto nivel de la segunda cumbre CELAC-Unión Europea, también el foro económico, ahí estará representado nuestro país mostrando sus posibilidades de negocios, y la cumbre de los pueblos, que reunirá a cientos de amigos de varias partes del mundo, amigos de la Revolución Cubana. Sobre todo eso estaremos informando. Esto ha sido un reporte de Adrián Migueles, Antonio Gómez y Oliver Zamora Oria para el sistema informativo de la televisión cubana. Y mañana comienza la segunda cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC-Unión Europea. El viejo continente y nuestra región tienen desafíos comunes y amplias potencialidades de intercambio. Para comentarnos sobre el tema le damos las buenas noches a nuestra periodista Cristina Escobar. Muy buenas noches. Sí, hola, buenas noches, ¿qué tal? Ya no se requiere de la caridad para construir la escuelita, sino acceso a conocimientos, ciencia, tecnología y apoyo para crear talento humano. Así dijo el presidente pro tempore de la CELAC, el mandatario ecuatoriano Rafael Correa, sobre lo que necesita América Latina de Europa. Es decir,
no más proyectos filantrópicos y subdesarrollistas, sino medios para generar riqueza propia desde las potencialidades de una región que se emancipa económica y políticamente. Hoy continuaron llegando a Bruselas los mandatarios y otros altos representantes que asistirán a esta cumbre, a la que ambas partes llegan interesadas en optimizar el vínculo birregional. América Latina asiste a este encuentro con una posición privilegiada. Para empezar, porque está integrada en un organismo como la CELAC, que responde a los verdaderos intereses de las naciones del sur del río Bravo. Correa y varios representantes de la región hablan de las prioridades: combatir el hambre y enfrentar la pobreza con justicia. Pero hay un tema que se repite, la petición constante de que el viejo continente tenga una posición respetuosa y detenga actitudes injerencistas. Y es que tradicionalmente Europa trató a América Latina como un traspatio. La cosa cambia, sobre todo ahora que nuestra región no tiene como único socio a Bruselas, sino que también se acerca a China y Rusia. En el caso de Cuba, también se han mostrado muy dispuestos a avanzar en el diálogo, porque además siguen de cerca el proceso de restablecimiento entre Washington y La Habana. Y es que no quieren perder terreno y necesitan renovar lazos. Claro que sigue la posición común hacia Cuba, aunque cada país tiene su propia política bilateral. Ojalá y el impulso del diálogo respetuoso sea verdaderamente sincero y por fin el viejo continente y la nueva América Latina se unan siempre para el bien de ambos pueblos. Usted sigue informado, que tenga buenas noches. Muy buenas noches. Espacios culturales del país coinciden en resaltar la obra poética y ensayística del Premio Nacional de Literatura Roberto Fernández Retamar. Y es que hoy es el cumpleaños 85 del presidente de Casa de las Américas, quien recibió merecido homenaje en el Centro de Estudios Martianos. Desde una institución que ayudó a crear y junto a la cual hizo suya la defensa del legado martiano, el poeta y ensayista Roberto Fernández Retamar celebró su cumpleaños 85. Allí confluyeron familiares, amigos y colegas de siempre, compañeros de vocación y palabras, lectores que han crecido con su obra poética e intelectual. El doctor Salvador Arias, quien fue su alumno en la Escuela de Letras, resaltó su visión reveladora en los estudios literarios y la cualidad magisterial que siempre le ha acompañado. También su amiga, la poetisa Fina García Marrús, asistió a un encuentro donde se rindió homenaje a ese poeta de la esencialidad, a un escritor que desde su vocación martiana y humanista ha sabido encarnar al verdadero intelectual comprometido con las urgencias de su tiempo. Retamar recibió una compilación actualizada de su bibliografía sobre el apóstol y el anuario de un centro que mucho le debe a su labor como gestor cultural. Demostró que sigue siendo la palabra su verdadero camino y el compromiso con el otro, con nosotros, con esa fe de vida que insiste en defender toda la belleza que cabe en el poema. Jenis Laura Prieto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Los asistentes a la conferencia de prensa que convocaron las cantautoras Argelia Fragoso y la peruana Susana Baca tributaron cálido saludo al doctor Roberto Fernández Retamar en ocasión de su cumpleaños 85. La Casa de las Américas sirvió de sede a la presentación del libro El amargo camino de la caña dulce de Ricardo Pereira y Susana Baca. En la ocasión fueron entregados volúmenes a la Biblioteca Nacional y a la Casa de las Américas. El texto es un llamado a la lucha contra el racismo. En Perú existen 120 comunidades con elevada presencia de afrodescendientes. En la ocasión se dialogó además sobre la grabación de un disco que por estos días Susana Baca y Argelia Fragoso realizan en los estudios Abdala con el auspicio del sello cubano Colibrí. El soporte auditivo está encaminado a preservar las canciones tradicionales y contemporáneas de Perú y de Cuba. En el empeño participan instrumentistas de ambos países y todos aspiran a que las nuevas generaciones se familiaricen con los géneros, formas y estilos musicales que tradicionalmente identifican a las dos naciones. Virgilio de Agrufé, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y la UNEAC en Santiago de Cuba da los toques finales para su encuentro anual dedicado al bolero, esta vez con el nombre de Festival Boleros del 500. Destacados cultores del género se sumarán del 17 al 21 de junio a la celebración del medio siglo de la heroica ciudad. Información cultural con muchísimo gusto para ustedes aquí en El Estelar. Gracias, Loli, buenas noches.
A esta hora les recuerdo que hace casi un mes que el contingente internacional Henry Reef llegó a Nepal, país asolado por intensos terremotos. Cada vez es mayor el flujo de personas que acuden a atenderse con la Brigada Médica Cubana. Hoy la periodista Milenis Torres se comunicó con el jefe de ese colectivo, el doctor Luis Oliveros. En estos momentos, ¿cómo trabaja la brigada? ¿En qué condiciones? Nosotros ya estamos recién a cumplir un mes acá en Nepal. Estamos establecidos en un hospital acá de medicina natural y tradicional en el distrito de Kitipur, aquí muy cerca de Katmandú, de la capital del lugar. Aquí en este valle se afectaron unas 750 camas y nosotros hoy somos el único equipo que trabaja acá en el lugar. Ya hoy te puedo decir que acumulamos desde el día 15 que comenzamos a trabajar 7.349 atenciones médicas, el 13,6% en menores de 15 años, el 64% en mujeres, siguen siendo las que más vienen acá a la consulta. Pero doctor, es impresionante el número de personas que han sido atendidas. ¿A qué ritmo de trabajo están ustedes laborando en el hospital entonces? Bueno, aquí se está trabajando duro. Lo que pasa es que desde un inicio siempre trabajamos en dos vertientes. En la atención primaria, saliendo en equipos móviles al terreno, que ya se han visitado 18 comunidades y visto más de 4.200 pacientes, y trabajando acá en el hospital. Ya hoy por primera vez tuvimos que dejar a todo el mundo acá en el hospital, porque desde hace varios días hacia acá la afluencia de pacientes es interminable. Hoy se vieron acá 345 pacientes y se operaron 12 casos. El 100% de las camas están llenas y la gente está contenta porque se ve el resultado del trabajo. ¿Y son bien aceptados? Somos bien aceptados. El director de la institución nos decía, el director nepalí, nos decía hace un par de días que el cúmulo de pacientes, que el incremento de pacientes acá en la institución se debe, entre otras cosas, primero la confianza que tiene la gente en la manera que trabajamos, en la credibilidad de la Escuela Cubana de Medicina. Lo segundo, el carácter gratuito de la atención médica que prestamos. Y en tercer lugar, a que hay muchos lugares que normalmente funcionaban que hoy no funcionan. Doctor, y hábleme muy brevemente de las motivaciones y de la manera en que se encuentran en cuanto a ánimo se refiere nuestros cooperantes, ustedes. La gente está bien, la gente bien, contenta, dispuesta, con mucho sentido de responsabilidad, de compromiso. Bueno, muchísimas gracias entonces, doctor, y en nombre de Cuba, la admiración y el respeto para todos ustedes allá en Nepal. Y fueron titulares en la emisión estelar la llegada del primer vicepresidente cubano a Bruselas para participar en la cumbre CELAC-Unión Europea. La reunión de cancilleres que tuvo lugar hoy previa a la cita de jefes de Estado y de Gobierno de ambos bloques regionales. Y el trabajo de la Brigada Médica en Nepal, que ha atendido a más de 7.300 personas en menos de un mes. Finaliza así la emisión estelar. Rafael Serrano, Áñez Becerra, deseamos pasen todos muy buenas noches. Sí, recuerde, nuestra página web está a su entera disposición. Le invitamos a visitarla en www.cubatv.cu. Buenas noches y hasta mañana.